en guerra. Mientras que estemos en esta tierra vamos a tener guerra, porque si no tengamos guerra con nuestra propia carne, hay problemas. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ir rápidamente al libro de Génesis 37. Libro de Génesis 37, versículo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de sus padres, y informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Yo he estado por predicar sobre esto hace un tiempo ya determinado, no corto, y siempre el Señor no me lo permitía. En esta semana quería predicar otra cosa, pero el Señor no me lo permitió. Ahora es el tiempo de Dios es perfecto. Y yo leía y leía esta historia y me detenía aquí en lo que leí. Y yo voy a predicar con la ayuda del Espíritu Santo con el tema: glorifica a Dios en el lugar de la traición, en el lugar de la tentación y en el lugar de la injusticia. Gloria a Dios. No importa lo que nos acontezca a nosotros en el servicio del Señor, lo que Dios anda buscando: obediencia y fidelidad. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Porque la palabra de Dios dice: obediencia quiero, no sacrificio. Ya Jesús hizo el sacrificio que se tenía que hacer por la humanidad. Y siendo inocente se hizo culpable y padeció y pagó todo el castigo, el precio, como dijo el pastor, que había que pagar. Él lo hizo todo por nosotros. ¿Ok? Yo estaba analizando y el Señor ministraba a mi corazón que le trajera una exhortación a la iglesia sobre esto. Dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos. Ok, aquí menciona dos mujeres. Bila era la sierva de Raquel. Y Filpa era la sierva de Lea. Tanto Raquel como Lea eran hijas de Labán. Y Jacob era hija de Rebeca, la esposa de Isaac, el hijo de Abraham. Entonces yo decía, ¿por qué aquí tiene que haber un problema? Tenemos que tener en cuenta, hermano, cómo nosotros mostramos nuestro cariño, nuestro aprecio a nuestros hijos. No lo podemos tratar con diferencia. Entonces, eso, y yo leía y leía y leía, y el Espíritu Santo me levantó a la madrugada de hoy y me puso a indagar sobre esto, y me llevó al libro de Génesis, por el capítulo 25, por ahí. Y yo veo que Rebeca queda embarazada de Isaac y era de mellizo, Jacob, Esaú. Y cuando estaba embarazada había un pleito entre ellos en el embarazo. Y ella dice: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y dice la palabra de Dios que ella oró a Jehová. Y Jehová le dijo: dos pueblos, dos naciones divididas
hay dentro de tu seno, y una será mayor que la otra, más fuerte que la otra. Ahí vemos el nacimiento de Jacob e Isaac. Esaú, no Saúl es de rey David, nada de eso. Esaú es diferente. Nació Esaú primero. Dice que él se desarrolló en lo que tiene que ver con la cacería, con flechas y cosas. Él hacía eso. Y Jacob estaba en la tienda, estaba en la casa. Quizás no sé qué hacía, si le ayudaba a la mamá a cocinar, no sé. La Biblia no habla específicamente de eso, pero dice que se quedaba en la casa. Y yo sigo leyendo y yo veo que dice la palabra que Isaac ama a Esaú y que Rebeca ama a Jacob. ¿Y cómo es esto? Si uno ama a uno y otro ama a otro, ahí yo veo un rechazo. Ahí hay un problema que nació que está desde el vientre. Vienen peleando. Hay problemas que nosotros tenemos que ir a la raíz del problema. Hay cosas que acontecen en nuestra vida y se repiten de generación en generación. Y nosotros quizás lo dejamos pasar por alto, lo aceptamos como normal. Pero tenemos que ir a la raíz de ese problema. Eso me enseñaba el Espíritu Santo de Dios. Siento la presencia del Señor. Eso me enseñaba esta madrugada. Y me hacía entender el por qué yo no podía avanzar y tenía tanta curiosidad sobre esto. Muchas veces nuestros hijos crecen con traumas, rechazo, se pelean entre ellos, pero es que nosotros vengamos arrastrando con ese problema y no lo hemos identificado, o quizás sí lo sabemos, pero lo hemos dejado pasar por alto, lo hemos ignorado y no indagamos sobre ese problema que acontece a nuestra vida y a nuestros hijos y nuestra generación. Es como una maldición que la palabra lo dice muy claro. La palabra lo dice muy claro que hay maldiciones que desde la primera hasta la cuarta generación. Hebreo lo dice muy claro, Hebreo 4. Entonces nosotros somos responsables de la crianza que le damos a nuestros hijos. Y no podemos tener excusa. Porque el apóstol Pablo le declaró algo a Gallo. Y le dijo: yo he sabido estar en abundancia, yo he sabido estar en escasez, yo he sabido pasar hambre, yo he sabido comer bien. Y me he acostumbrado a eso. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso fue una declaración que le hizo a su hermano Gallo. Entonces nosotros no podemos venir delante del Señor a decir que no podemos, porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Y tenemos la palabra del Señor ahí. Entonces, por muy malo que sea un hijo, no dejas de ser hijo. Por lo cuanto Dios no hace acepción de personas. El hecho de que Dios quiere que los hijos se porten bien, lamentablemente nosotros no nos portamos bien. Nosotros los cristianos, los evangélicos, los aleluya, muchas veces yo puedo decir que todos somos hijos de Dios, porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero todos no andamos en obediencia. Todos no amamos a Dios. Jesús dijo: si alguno me ama, mi palabra guarda. Es vivir por la palabra del Señor. Eso es amar a Dios. Y para eso hay que pagar un precio. Algunas veces no sabemos pedir porque quizás no tenemos la sabiduría. Pero el Señor dice, la palabra dice que debemos pedir sabiduría a Dios, que Él nos la va a dar a nosotros abundantemente. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y pedirle al Espíritu Santo cuando hay un problema así, familiar, tan grande como el que yo puedo ver aquí, de acudir a la palabra y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Según va avanzando, yo veo que crece Esaú. Esaú sale a cazar, vino cansado con hambre. Y estaba Jacob
con un guisado de lenteja y le dijo, dame de comer. Y él le dijo, dame tu primogenitura y yo te daré. ¿Y qué pasa, hermano, hoy en día? Que cuando nosotros tenemos necesidad de algo, Satanás viene y nos lo pone ahí, a la merced. Él sabe de qué nosotros tenemos necesidades. Él sabe cómo tentarnos nosotros. Y nosotros, por no tener la guianza del Espíritu Santo, caemos en la tentación de vender nuestra salvación por un plato de lentejas. Él tomó esa decisión de aceptar el plato de lentejas y dijo, ok, como quiera yo voy a morir. Eso significaba mucho, es una herencia. Nosotros somos herederos de la vida eterna y vivamos como hijos mendigos, comiendo platicos de lentejas, pecando a la primera tentación, rindiéndonos, sabiendo que nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros y que Él nos fortalece en nuestras debilidades. Yo veo como hicieron el negocio, pero Isaac, dice la palabra de Dios, que ya era viejo y perdió la vista, y llamó a Esaú y le dijo a su hijo que fuera a cazar y que trajera un guisado para después bendecirlo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cualquiera le gustan los guisados, ¿verdad? Y más si lo van a bendecir. Pero ya no veía, el hombre estaba ciego. Pero ¿qué pasa? Rebeca estaba escuchando todo lo que se estaba hablando. Y le informó a Jacob que matara 2 ovejitas o 2 ovejitos, no sé si eran hembra o macho, y que lo arreglaran y lo guisaran para dárselo con vianda al pobre ciego. Nosotros no debemos de tratar de engañar al Señor. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Nosotros podemos quizá engañar a un ser humano, pero a Dios no. Entonces, le hicieron, ustedes saben todo eso, yo no quiero quedarme mucho aquí. Y engañaron a Jacob engañaron a Saúl, a Isaac bendijo a Jacob antes de que llegara Esaú. Pero aconteció que Saúl se enteró de eso y dijo, mataré yo a mi hermano. Y se armó el corre, hermano. Rebeca le informó a Jacob todo y se armó un corre. Ahí vamos viendo la guerra que hay entre... Dios no se equivoca. Si Dios le dio una palabra a usted en algún momento determinado de que lo va a bendecir a usted, no importa que el diablo se levante, no importa que el diablo use sus familiares, no importa lo que sea, Dios lo va a bendecir, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su palabra, Él es fiel a su palabra, y su palabra está por encima de todo. Gloria a Dios. Quiero predicarle, carnalito. Pero salió corriendo y llegó a la tierra de su tío Labán. Allí él se aprovechó, él se enamoró de Raquel, su prima hermana, y Lea era prima hermana de él también, gloria a Dios. Entonces se enamoró de ella y Labán, de aprovechado, porque habemos cristianos que nos aprovechamos de la necesidad de la otra persona, lo puso a trabajar 7 años para entregarle a Raquel. Pasaron los 7 años, armó banquete, fiesta, y una noche le entregó a Lea
Y Lea dice la palabra de Dios que era Vita delicada. Yo no sé si era Vita. Yo no sé qué problema tenía, pero para mí que era eso. Y él le reclamó al otro día. Pues el hombre tuvo que trabajar 7 años más porque que no le dan la menor si no recibe la mayor primero. Le dieron a Lea y le dieron su sierva también, Silpa. Ahí está, 7 años más, 14 años tuvo que trabajar para entregarle a la mujer que amaba. Entonces, para hacerlo más corto, hubo problemas desde el nacimiento, desde el vientre. Hay problemas de rechazo, de aborrecer, de aceptar. Y cómo vivamos nosotros, los hijos de Dios, rechazándonos uno con otro en la iglesia. Lleno de envidia porque Papo tiene púlpito y yo no estoy. Yo tengo más tiempo en la iglesia, esa oportunidad tiene que ser mía. Hermano, esto no se trata de quien quiere, de quien pueda, de que Dios le placa. Dios lo que anda buscando es disponibilidad. Para mí el gozo mío más grande es que Dios use el más pequeño, predique. En ninguna situación que el diablo levante, podemos nosotros volver atrás. Tenemos que serle fiel a Dios en medio de toda dificultad que se levante contra nosotros. Porque Dios, lo que Él prometió, lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Yo creo que va a terminar la obra que Él comenzó. ¿Ok? Entonces, ahí yo pude darme cuenta del gran problema de rechazo que tenía él a los hijos, diría yo, porque dice que amaba a uno más que otro. ¿Acaso Dios ama a uno más que otro? ¿Acaso dio Jesús su vida por uno y por el otro no? Entonces, ¿por qué nosotros somos así? ¿Por qué nosotros nos aborrecemos uno con otro? ¿Por qué nos levantamos uno contra otro? Dios quiere que seamos uno. Porque un cuerpo, todo no puede ser brazo, ni todo puede ser pierna, ni riñones, ni corazón. Tenemos que trabajar en conjunto porque Dios ha hecho un cuerpo y es la cabeza. Pero Él ha puesto autoridades que tienen que organizar todo. Una vez a mí me ha visitado el desánimo y yo le estaba hablando a mi esposa eso. Gloria a Dios, siento la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y yo le digo a mi esposa, mami, a mí me ha dado deseo de yo salir corriendo y dejar todo. En muchas ocasiones tú te has dado cuenta. Pero yo veo el esfuerzo de mi pastor. Yo veo que él está tratando de hacer discípulos. Yo veo el gran esfuerzo. Por más que yo quiera, no puedo. No puedo traicionar. No puedo fallarle a Dios. El diablo te pone cosas en tu mente. Él te pone la cosa tan bonita. Pero yo creo que la fidelidad y el amor a Dios de ese pastor está primero que los sentimientos que usted tenga. Quizá nosotros hubiéramos podido estar en una iglesia más lujosa, más cómoda, que no tengamos que pagar todo ni nada de eso. Todo eso me lo ha puesto el enemigo, porque he orado y Dios me ha hablado a través de sueños y me ha mostrado, pero el desánimo siempre está ahí. Y yo tomé la determinación de serle fiel a Dios y honrar a mi pastor. No importa lo que yo tenga que pasar. Yo le dije a mi esposa, no importa que se levanten personas en la iglesia, vamos a servirle a Dios hasta que Dios quiera. Es así, amén. Vamos a servirle a Dios hasta que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros.
Amén. Vamos a serle fiel a Dios a través de la obediencia. Amén. No importa lo que tengamos que pasar. Vamos a honrar a nuestro pastor. Gloria a Dios. Hermano, esto cuesta. Trae una palabra. Cuando usted decide servirle a Dios de corazón, usted no puede traer una palabra que usted quiera. Esto me cuesta muchas horas de oración. Esto me cuesta mucho no dormir. Pregúntale a mi esposa. Solamente por hacer la voluntad de Dios. Pero dice la palabra que José tuvo un sueño y lo contó a su hermano. Y por causa de ese sueño, los hermanos aún lo aborrecían. Dice José: escuche el sueño que he soñado. Estábamos atando manojo en el campo y mi manojo se mantenía recto y vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba hacia mí. Y dijeron sus hermanos: ¿acaso te enseñorearás tú de nosotros o nosotros vamos a ser gobernados por ti? Ok. Dice que ellos lo aborrecían más por ese sueño. Y dice que aconteció que él tuvo otro sueño y lo contó a él, a los hermanos y a su padre. Él soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Y su padre le dice: ¿qué sueño ha tenido? ¿Acaso vendrás tú a enseñorearte de nosotros y nosotros postrarnos en tierra ante ti? Y dice la palabra que sus hermanos sentían envidia por él. Pasado un tiempo, Jacob, los hermanos de José se fueron a apacentar ovejas a Siquén. Siquén estaba a 80 kilómetros del valle de Hebrón. Ok. Y José pasó un tiempo determinado y el padre Jacob le dijo a José: ve a ver cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y luego infórmamelo a mí. Y José le dijo: heme aquí, padre. Y dice la palabra de Dios que José fue allá. Y estando andando erróneo, estaba perdido el muchacho. Encontró un hombre y le dijo: ¿qué buscar? Hermano, pues cuando usted está cumpliendo la asignación de Dios, no importa que usted se sienta solo, no importa que usted se sienta perdido, el Espíritu Santo lo va a guiar. Amén. Dios va a enviar ángeles. Dios no lo va a dejar solo en el desierto a usted. Usted no está solo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Ninguno de nosotros estamos solos, tenemos a Dios con nosotros. Entonces, él le dijo: ellos no están aquí. Escuché que iban a Dotán. Dotán estaba a 25 kilómetros. Quiere decir que este jovencito solamente de 17 años anduvo andando 105 kilómetros a pie por cumplir una asignación de su padre, para ver cómo estaban sus hermanos. Muchas veces nosotros andamos en obediencia a Dios. Y me voy a salir un poquito de contexto porque me vino esto. Y nosotros podemos ver la situación espiritual de cualquiera de nuestros hermanos. La salvación individual, ustedes lo saben. Ustedes conocen la palabra. Y muchas veces usted ve peligro, quizá por lo que usted está viendo en el mundo espiritual, quizá una palabra que está diciendo un hermano, usted lo corrige y ese hermano quizá hasta lo reprende a usted. Puede saltarle con: ¿tú crees que tú eres más santo que todo el mundo? ¿Qué te crees tú? Dice la palabra de Dios en Juan 8:32: procurar la paz con todo el mundo y la santidad, sin la cual no verá a Dios. Vilma, ¿te estás durmiendo? Despierta, mujer. Estoy predicando despacito, no te duermas. Gloria a Dios. I'm sorry. Gloria a Dios. Ok. Yo lo que estoy predicando es paso, porque así el Señor me lo está poniendo, para que usted pueda entender el mensaje. Entonces él caminó
a Dotán, y cuando lo vieron de lejos sus hermanos, dijeron, ahí viene el soñador. Amén. Y conspiraron para matarlo. Y dijeron, matémoslo y echémoslo en esta cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró. Eso planificaron, pero ya Dios había obrado en el corazón de Rubén, que era el primogénito de Jacob. Y él dijo, no pondremos mano a vuestros hermanos, no derramemos sangre, echémoslo en la cisterna. Pero fue con un propósito que él dijo eso. Porque él tenía un propósito de sacarlo de la cisterna y regresarlo a su padre. Lo dice la palabra con detalle aquí. A mí me parece que él andaba por ahí apacentando la oveja. ¿Usted sabe por qué? Porque dice que sus hermanos se pusieron a comer pan. Y levantando los ojos vieron una caravana que venía de Malita. Y dijo Judas, ay, yo vine y me trajo a memoria, pero el que vendió a Jesús fue Judas. Y vino este Judas y se le ocurrió esa idea. Y se pusieron de acuerdo y vendieron a José, a la caravana que venía, que iba para Egipto. Lo vendieron por 30 monedas de plata. A Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. Jesús fue traicionado. Jesús fue burlado. Pero lo más extraordinario de esto, que yo no sé si fue por revelación, pero su papá Jacob estaba marcando con esa túnica de colores a José. Esa túnica para mí significa reinado, gobierno. A Jesús le pusieron una túnica como símbolo de burla. Esa túnica de Jesús fue manchada, empapada con sangre inocente, sin mancha y sin pecado, tentado en todo, varón justo. Y le pusieron una corona de espina. Entonces dice la palabra, y vamos a ver qué pasa con su sueño. Dijeron ellos, hermano, si Dios le ha dado un sueño, le ha dado una revelación, una palabra, aunque el diablo planifique matarlo, no va a poder. Y dice que cuando se acercaron, ellos no lo saludaron, ellos le arrebataron la túnica y lo entraron en la cisterna. Muchas veces a nosotros nos traicionan y nos echan en la cisterna y pensamos que nos vamos a morir en la cisterna de la depresión. Por cualquier cosita que se levante de nosotros, ya queremos dejar a Dios. Queremos dejar la asignación, el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Quizás porque nos calumnian, porque ya no nos queremos levantar. Según yo estuve indagando, una cisterna de eso entonces tenía la forma de botella, que difícilmente una persona saliera de ahí si no lo sacaba. Entonces José iba caminando hacia Egipto porque fue vendido por sus hermanos. Yo me imagino la batalla mental, emocional que tenía este pobre jovencito. Sus hermanos lo vendieron sin causa. A Jesús lo vendieron sin causa. Él vino a salvar la humanidad. Él simplemente estaba cumpliendo un mandato del Padre, una asignación. Y nosotros tenemos cada uno una asignación. Y Dios no ha dado talento, Dios no ha dado dones. Lo que pasa es que están durmiendo por la falta de diligencia y por la desobediencia a nuestro Padre. Eso es lo que está pasando con la iglesia. Cada persona que ha sido llamado por Dios tiene un don o dos o tres, tiene un llamado, tiene una asignación, pero que muchas veces somos... ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Hay muchos cristianos que son creyentes. Una cosa es que usted sea creyente. El apóstol Santiago declara que hasta los demonios creen pero no obedecen. Que usted sea creyente y usted sea obediente, hay una gran diferencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay una gran diferencia en usted obedecer y usted creer. Es simplemente de usted creer en Dios, usted no va a obtener la salvación, usted no va a llegar al cielo. Es a través de la obediencia que usted paga un precio. Usted con creer en Dios, usted no va a tener la salvación, repito. Usted no va a llegar al cielo con simplemente creer. Tiene que obedecer. Muéstrame tu fe, pero también muéstrame tu fruto.
Dice la palabra, por tu fruto te conoceré. Usted no puede decir que ama a Dios si usted anda en desobediencia. Pero usted no puede decir que una persona no es hijo de Dios porque anda en desobediencia. Porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. O si no, pregúntele al padre del hijo pródigo, que él pidió su herencia y se fue de lejos de su padre a malgastar el dinero. Y dice la palabra de Dios que cuando él vino en sí, dijo, volveré a mi padre de la casa, y anhelaba. Incluso cuando él estaba en el mundo, Satanás, dice que Satanás lo tenía tan atado que anhelaba comer la garroba de los cerdos. Y se acordó que los servidores de su padre comían pan, comían mejores, y vino en sí. Y fue a la casa de su padre. Dice que su padre estaba acechando. Dios no se ha olvidado de sus hijos desobedientes. El hecho de que usted y yo tengamos un hijo desobediente no deja de ser nuestros hijos. Tenemos que clamar día y noche para que Dios tenga misericordia, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Si nosotros, el Espíritu Santo de Dios, no nos hubiera traído aquí, ninguno tuviéramos aquí en la iglesia, porque nosotros no podemos con nuestra fuerza. Él que nos ha amado a nosotros tanto y ha tenido misericordia y amor para tenernos aquí. Quizás tuviéramos perdido en la droga, en el alcohol, quién sabe, donde Satanás no estuviera envuelto a nosotros. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Dice la palabra que ellos regresaron a donde Jacob, porque mataron una ovejita y la empaparon de la sangre y se la llevaron a su padre y le dijeron, ¿tú reconoces esto? ¿Sí o no? Sí. Él reconoció que era la túnica de José y rasgó su ropa y lloró. Y ellos trataron con sus hijas de consolarlo y él no aceptó la consolación y declaró que iba a bajar en luto a Seol por la muerte de su hijo. Y él sufrió mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene nuestro Dios sufriendo por nosotros? Por ver la condición espiritual que nosotros estamos juntos en la iglesia tratando de engañar a Dios. Donde Hebreos 4:13 dice que todo está abierto y desnudo delante de la presencia de Dios, al cual nosotros tendremos que rendir cuenta. Es tiempo de arrepentirnos, iglesia. Es tiempo de nosotros llevarnos bien uno con otro, pero es tiempo de conquistar el amor de Dios a través de la obediencia, de la oración, de silicio, de los ayunos y de la convivencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces se duerme, está dormido de nosotros. No es que nos ha dejado, porque Dios siempre anda esperando que nosotros le busquemos. Que dice su palabra que le busca de temprano lo encuentra. Amén. Y dice que llegando a Egipto fue vendido. Él fue vendido. José fue vendido, lo compró. Potifar, un capitán de Faraón, de la guardia de Faraón, estuvo sirviéndole. Dice que él fue vendido, pero Jehová estaba con él. ¿Cuántos están con Jehová? ¿De cuántos de nosotros Jehová está con nosotros? Amén. Gloria a Dios. Yo creo que Dios está con nosotros. Y dice la palabra de Dios que él servía a su amo y que todo prosperaba. Y que vio Potifar que Jehová estaba con José. Y dice que todo lo puso en la mano de José. Y cuando él puso todo en la mano de José, él prosperó la casa del egipcio. Tanto lo que había en la casa como lo del campo, todo lo bendijo. Pero hay un problema. El hombre tiene a una mujer. Él lo puso todo en la mano excepto su mujer. Ahí está en el lugar de la tentación. Muchas veces nosotros, Dios nos pone en buena, nos da, nos prospera, nos pone en alta estima y nos rendimos a la primera tentación. ¿Cuántos de nosotros, si estuviéramos en esa situación, hubiéramos hecho lo que José hizo? Esa mujer lo acosaba de día y de noche, todos los días, para que se acostase con él.
era bello de presencia, era un tipo que se veía bien según la Biblia, era hermoso. La mujer puso los ojos. Él duró 11 años sirviendo a Potifar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén eso? ¿Ustedes sabían eso? 11 años sirviéndole. Y dice la palabra que él no se preocupaba por nada. No se preocupaba por nada, simplemente con el pan que se iba a comer. Gloria a Dios. Y todo prosperaba. Y dice, por causa de José prosperó al egipcio. Por causa suya Dios va a prosperar a mucha gente. Amén. Si usted le cree a Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dígale a su vecino, Dios te va a prosperar. Y va a prosperar donde tú estés por causa de ti. Dios va a prosperar. Pero siempre tenemos que serle fiel a Dios en medio de la traición, en medio de la tentación. Y él fue calumniado por esa mujer. Un día él fue a hacer su quehacer, su servicio, lo que ella hacía ahí. Y estaba sola en la casa y ella lo agarró y le dijo, acuéstate conmigo. Y él le dijo, pero todo lo ha puesto tu amo, tu Señor. Mi Señor lo ha puesto todo en mi mano. No hay nadie más grande que yo aquí. Simplemente Él prohibió que yo te tuviera a ti. Eso lo va a decir, porque no voy a estar diciéndolo exactamente como lo dice la Biblia. Eso fue lo único que Él le prohibió a José. Y José, ¿qué tan mal le haré yo a mi amo? Y pecaría yo contra mi Dios. Y nosotros pensamos así. Cuando nosotros nos veamos allá arriba, prósperos, con dinero, nos olvidamos y nos creemos la última Coca-Cola del mundo, que no necesitamos a Dios porque no tenemos necesidades financieras, tenemos todo. Eso es muy bueno, hermano, pero nunca se olvide de Dios. Séale fiel a Dios y Dios lo va a seguir exaltando. Fue calumniado el hombre y dice, y la mujer se quedó con la ropa y le vino y le contó todo y le dijo todo a él, y se encendió la furia y lo agarró y lo metió a la cárcel de Faraón, donde Faraón tenía los presos, donde el rey tenía los presos. Pero dice la palabra de Dios que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él y él servía en la cárcel. Y la misericordia de Jehová se extendió hacia José en la cárcel. Él estaba en el lugar de la injusticia, porque él no hizo nada para merecer la cárcel. Jesús no hizo nada para que lo metieran preso. Jesús fue encadenado injustamente, fue vendido, fue traicionado, pero él no rindió. Él no se rindió, él siguió avanzando. José fue avanzando también. Yo veía, porque José vino primero que Jesús, yo veía esto, que iba caminando a la paz y el Señor me estaba dando el entendimiento. Y entonces halló gracia delante de los ojos de jefe de la cárcel. Y dice que todo lo puso, los presos lo puso en la mano de José. Y todo prosperaba en la mano de José, porque Jehová estaba con él. Qué bonito cuando Dios está con nosotros. Qué bonito cuando el Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Se están viendo los frutos, porque Jehová está con él. Yo creo que Jehová está con nosotros. Simplemente tenemos que creerle a Dios. Muchas veces nosotros no somos obedientes porque somos incrédulos. No porque Dios no está con Dios. Él está ahí esperando que clamemos y actuemos conforme a la fe que nos ha dado. Porque no podemos conformarnos con la fe que hemos tenido. La fe tiene que ir en aumento, tiene que crecer por medio de la oración, por medio de la búsqueda, de la entrega. Es que muchas veces nosotros no entregamos nada por Dios cuando Dios lo entregó todo por nosotros. Él entregó todo por nosotros. Dios nos amó tanto a nosotros que entregó a Jesús. Y Jesús entregó su vida como pago por nuestros pecados. Él pagó un precio muy grande por nosotros. Entonces, dice que Él estaba gobernando todo, que no se preocupaba el jefe de la cárcel por nada, porque puso a José como jefe. Y cuando Jehová está en el asunto, todo prospera. Cuando Jehová se mete en su matrimonio y usted le cree a Dios, no importa la dificultad que haya,
Él prospera su matrimonio, Él prospera su finanza, Él prospera la iglesia, Él prospera su trabajo, Él prospera naciones, Él cambia naciones por usted. Gloria a Dios. Entonces, quizá José había podido decir, justificarse, pero me traicionaron, me metieron en un hoyo, en una cisterna, me vendieron, me calumniaron, me metieron en la cárcel injustamente. Todo eso, pero yo no escuché que dijo nada de eso. Y nosotros la primera estamos quejándonos. Pero todo yo veía, según yo iba leyendo, que era una pieza armada por Dios. Todo estaba alineado, porque ahí estaban dos presos de Faraón, el copero y el panadero. Yo no sé qué delito cometieron esa gente. ¿Cuánto me faltan, pastor? ¿Cuánto? 10, esto es para terminar. Ahí dice la palabra de Dios que ellos estaban, ya él tenía un tiempo, ya él conocía. Mira lo que es un hombre de servicio y que le importa las situaciones, los problemas del otro, que él se acercó a aquellos presos que estaban ahí. Y dicen que la misma noche tuvieron cada uno un sueño. Y que tenían el espíritu, estaban atribulados, estaban inquietos. Y le preguntó qué le pasaba porque su semblante había cambiado. Y y el copero le contó su sueño y le dijo que tuvo un sueño. Y él le dijo, pero Jehová es que revela los sueños. Y contó su sueño a José. Y le habló de 3 ramas que producían uva. Y que agarraba la uva y le prendía en la copa y se le entregaba a la mano de Faraón. Y le dijo que las 3 ramas de uva son 3 días y que su puesto se iba a ser regresado a él. En 3 días levantará el Faraón la cabeza y se acordará de él y le iba a restituir su puesto otra vez para atrás. Y al ver el panadero que el sueño fue revelado, le contó su sueño también. Y le habló de 3 canastas y que las aves comían la canasta principal de arriba, donde llevaba toda clase de panes, de bizcochos, lo que sea, no sé, al Faraón. Le reveló su sueño. Lamentablemente el sueño no era igual que el copero. Era que en 3 días se acordaba y levantaba el Faraón y le quitaba la vida ahorcándolo. Y así sucedió como él reveló los sueños. Y cuando el copero fue, le dijo, acuérdate de mí. Ya le menciona al Faraón de mi injusticia. Ahí fue que le dijo, porque estoy aquí siendo inocente. ¿Cuántas veces hemos sido culpables, hemos sido juzgados, condenados, quizás por algo que usted no ha cometido? Pero yo creo que si tenemos una asignación de parte de Dios, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a levantar situaciones. Cuando tenemos un llamado de parte de Dios, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. El enemigo se levantó contra Judas. Y también cuando Jesús anunció su muerte, se levantó tratando de persuadir a través de Pedro. Y le dijo, esto no te acontezca a ti. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que tú no ves la cosa como la ve Dios y tú no la ves como la ven los hombres. Entonces quiere decir que Satanás puede usarnos, cualquiera de nosotros, en cualquier tiempo determinado, si nosotros nos descuidamos. Y Jesús, todo, cuando aconteció de Jesús, todos lo abandonaron y Pedro lo negó. Pero Judas no se arrepintió. El Señor está mandando al arrepentimiento a la iglesia. No importa que usted haya traicionado al Señor, Él está dispuesto a perdonarnos a nosotros. Él quiere reconciliarnos con el Padre. Él quiere que nosotros trabajemos en conjunto y seamos uno, y que trabajemos para el reino y que no seamos piedra de tropiezo para Dios. Él anda buscando la comunión de su pueblo. Y dice que pasaron 2 años después de eso. En la cárcel duró 2 años José. Y el puesto fue restituido, el copero. Y no se acordó de él.
el faraón tuvo 2 sueños en la misma noche. Pero hay sueños, hay revelaciones, Steven, que solamente tú las puedes revelar. No importa que busquen brujos, satanistas, satánicos, entendidos, del diablo, de quien sea. Los sueños que el cielo determinó, Jenny, que va a ser revelado a través de usted, no lo va a revelar nadie. Fanny, tú también. Todo. Es que si el cielo determinó que eres tú que va a traer la revelación, era a ti. Entonces se acordó, cuando nadie pudo revelar el sueño, se acordó el copero y le contó al faraón todo lo que había acontecido y que José le había revelado el sueño. Y dice que rápidamente mandaron a buscar a José. José se ofertó y vino delante del faraón. El faraón le contó los sueños de las 7 vacas, de las 7 espigas hermosas, que era el mismo sueño, de las 7 espigas abatidas por el sol solado. Todo se lo contó. Y le dijo: a mí me ha dicho que tú tienes fama que revela sueños. Le dijo: faraón, eso no está en mí. Es Jehová que dará respuesta propicia a usted. Le está dando la gloria a Dios. Muchas veces cuando nosotros tenemos un don de parte de Dios y Dios se está manifestando su gloria, nos gloriamos nosotros. Es que yo predico bien, a mí hay que darme esto, hay que darme el otro, hay que darme el otro. Pero Dios, dice la palabra, que al altivo lo mira de lejos, más el que se humilla y lo exalta. Eso es lo que Dios anda buscando, que la iglesia se humille y confiese su pecado y que seamos obedientes y que andemos los estatutos y los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios que José reveló el sueño a Faraón, así como todo, y que aconsejó al Faraón, y Faraón le dijo: no hay nadie como más sabio que tú, y lo puso a gobernar todo eso. Ustedes saben toda esa historia. Se la estoy terminando porque ya me llegó mi tiempo, me faltan 2 minutos, 3 minutos, tengo que terminar por obediencia. Ya ustedes trajeron la revelación, ¿verdad que sí? Dios anda buscando el arrepentimiento, la unidad de la iglesia, y que nosotros seamos uno y funcionar en el llamado que nos ha hecho a nosotros, porque nosotros no le servimos a pastor, nosotros no le servimos a nadie. No importa la batalla, la guerra que el diablo levante, lo que Dios le ha dado a usted lo va a cumplir, porque Él es fiel y verdadero. Amén. José fue puesto como segundo, más el único era el faraón antes que él. Él era gobernador de todo, y todo Dios lo bendijo por causa de José en Egipto. Y reconcilió y puso a prueba a su hermano a ver si se habían arrepentido, y lo trajo a vivir con él, a su padre, y todo terminó así. Se cumplió el sueño que Dios le había dado a José en Egipto. ¿Vieron qué bonita historia? Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta aquí Dios me ayudó.